to go down. Easy now, no need to go down. Wrapped up, run back, that's where we're from. Whoop whoop, when you run, come around. Cause now you're the talk of the town, yeah. Now you're the talk of the town, yeah. Now you're the talk of the town. Whoop whoop, when you run, come around. Whoop whoop, when you run, come around. Cause now you're the talk of the town. Whoop whoop, when you run, come around. Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del teorema de Pitágoras. Y para ello debemos conocer algunos conceptos básicos, tales como que el teorema de Pitágoras solo aplica a triángulos rectángulos. Estos son fáciles de identificar, ya que tienen un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. En este caso sería el que tenemos acá. Seguidamente tenemos que saber identificar cada uno de sus lados. En este caso identificamos la hipotenusa, el cual es el lado más largo que tiene el triángulo rectángulo. Seguidamente identificamos los otros dos lados, que son los catetos. Podemos identificarlos con letras. En este caso pondremos A, B y C para la hipotenusa. Realmente no importa qué letra le pongamos a cada uno de los lados. Lo que sí debe de importar es saber cuál es la hipotenusa, que en este caso le hemos puesto C. Veamos un ejemplo rápido para identificar cada uno de sus lados. La hipotenusa, que es el lado más largo, podemos identificarla con la letra C. Uno de los catetos, que puede ser igual o de diferente tamaño, la identificamos con A. Y el otro cateto lo podemos identificar con B. Veamos otro ejemplo. La hipotenusa, que la podemos identificar con C, uno de los lados con B y el otro cateto con A. A simple vista se ve cuál es el lado más grande del triángulo rectángulo, y los otros dos lados que quedan son los dos catetos. Continuando, otra de las características del teorema de Pitágoras es que habla del cuadrado de las partes que la integran, es decir, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado del cateto A más el cateto B. Es decir, que esta sería nuestra fórmula general. El cuadrado de la hipotenusa es igual al cateto A más el cateto B. Pero como habíamos hablado que a la hipotenusa le pusiéramos la letra C, en este caso vendríamos a sustituir, ya aplicando la fórmula, vendríamos a sustituir C al cuadrado, que es igual, esto también tendríamos que ponerle
valores. Y diríamos que el cuadrado de 3 más el cuadrado de 4, ya resolviendo la fórmula, nos quedaría de esta manera. El cuadrado de 3 es 9, el cuadrado de 4 16, si al cuadrado sería igual a 25. Y para eliminar este cuadrado tenemos dos formas. Una es elevar o sacarle raíz cuadrada a ambos lados, para luego poder eliminar el cuadrado de c, y nos quedaría c igual a raíz cuadrada de 25, y como resultado tendríamos 5. La otra forma es, bueno, tomemos el mismo ejemplo. Si ya tuviéramos c cuadrado igual a 25, en este caso vendríamos a pasar el contrario de esta potencia, es decir, c igual a el contrario de la potencia sería raíz cuadrada de 25, y tendríamos al final que c es igual a la raíz cuadrada de 25, que es 5, perdón. Bien, ahora que sabemos un poco del teorema de Pitágoras, es extremadamente bien, chicos. Ahora les hablaré de triángulos semejantes. Y al hablar de figuras geométricas semejantes, en matemáticas vamos a referirnos a figuras que tienen la misma forma pero de diferente tamaño. Ahora, para que esto se cumpla, o sea, la semejanza de las figuras se cumpla, debe de tener tres características, las cuales son la misma forma, mismos ángulos y que tengan medidas proporcionales. Veamos un par de ejemplos de estas figuras semejantes. Acá tenemos dos cuadros que tienen la misma forma y que también tienen los mismos ángulos, es decir, tanto la grande tiene un ángulo de 90 grados, lo estamos representando con esta figurita verde, como también lo puede tener la figura más pequeña. Tienen el mismo ángulo de 90 grados. Con respecto a las medidas proporcionales, vamos a suponer que sean centímetros. Vamos a suponer que este sea de 2 centímetros y este de 6 centímetros. Más adelante veremos a qué se refieren estas medidas o para qué nos van a servir. Tenemos el siguiente ejemplo. Igual son figuras de la misma forma, tienen los mismos ángulos
lo veamos con esta figurita verde, que tanto la figura más grande tiene el mismo ángulo que la figura más pequeña. Solo ahí cumple dos de las características que nos piden. Bien, y para ver la última característica, que debe de tener medidas proporcionales, podría ser de 5 centímetros y 10. Y se cumple la última característica, que debe de ser medidas proporcionales. Ahora veamos a qué se refiere esto. Bien, al estar hablando de semejanza de triángulos, es solo una pequeña introducción al teorema de Tales. Acá es donde entra la última característica de la semejanza de figuras, es decir, las medidas proporcionales, ya que si no son proporcionales no podríamos llevar a cabo este teorema. En este caso tenemos que este lado de la figura más pequeña con este lado son proporcionales, y para saber qué medidas son los otros dos lados de la figura pequeña, haremos lo siguiente. Primero debemos hallar una razón o un equivalente o un número que pueda dividir los lados de la figura más grande, a modo de hallar el resultado o la medida de los otros dos lados de la figura más chica. Y se hace de la siguiente manera: tomamos el lado más largo de la figura grande, tomamos la medida y la dividimos entre la figura o la medida de la figura más chica. En este caso nos da 2. Como ya tenemos nuestro resultado, ahora se hace lo siguiente: tomamos un lado de la figura más grande o la medida y enseguida la dividimos entre el resultado que habíamos obtenido y nos da 4, y esta va a ser la medida, una de las medidas de la figura más chica. Hacemos lo mismo con el siguiente lado, tomamos su medida, lo dividimos entre nuestro resultado y va a ser igual a 3, y este sería la medida de del último lado de la figura. Bien, hagamos un ejemplo más, solo que lo voy a dibujar lo más rápido que pueda. Bien, a estos se les llaman lados homólogos, y también, como habíamos visto, son
medidas proporcionales. En este caso, como no se sabe el tamaño de esta figura en su parte más ancha o larga y la de la pequeña sí, en este caso tomaremos 6 dividido el mismo lado de la figura chica y nos da como resultado 3. Hay una forma de verificar que nuestro resultado es el adecuado y es multiplicando el lado que nos sirvió para hallar el resultado por el mismo resultado y nos tiene que dar 6, que es el resultado de acá. Entonces estamos en lo correcto. Ahora, para averiguar cuánto mide este lado, tomaremos 5 y lo multiplicaremos por el resultado y así hallaremos la medida que nos hacía falta. Bien, eso sería todo. Hasta luego.